So people, good afternoon. Vamos a esperar como siempre unos minuticos y arrancamos. So Valeria, let's start. Vamos a empezar nosotros. Let's have a look and pay attention to the things we're going to work today. So hoy vamos a hablar de una sola sesión. Vamos a trabajar la semana 2, el módulo número 2 de este segundo corte. And today we're going to work present simple and present continuous. So let's start paying attention to the activities and the things, and we will start coming soon. So let's have a look. When we talk about present continuous, no sé por qué salgo ahí en la mitad. Espera. Yeah. When we talk about present continuous, is when you describe the activities that are happening and this is that moment of speaking. And we're going to learn how to talk about ongoing activities using this grammar structure. So, when we talk about present continuous,
We use it to talk about something that is or isn't happening right now at this moment of speaking. Cuando hablamos del presente continuo, estamos hablando de esa acción o esa actividad que está ocurriendo en este preciso instante, que en español nosotros decimos ando o endo en esas acciones, lo que está ocurriendo en este preciso momento. For example, you are learning English right now. Tú estás aprendiendo inglés en este momento. You are not swimming, no estás nadando. You are listening, tú estás escuchando. I am speaking, yo estoy hablando. So that's the present simple continuous, period. Facilísimo. Es toda acción que está ejecutándose en este preciso instante. How we're going to use them. ¿Cómo vamos a aprender su estructura y cómo vamos a trabajar la gramática de este contexto? Pay attention to the following video and let's start. Me dice si escuchas el video. Mira. The car. Thank you. So, papá. Miremos. English.tv. The present continuous. How do we form the present continuous? Affirmative. Subject. Plus. Be. Plus. Present participle. Plus. Object. So, esa es nuestra estructura gramatical. Con eso vamos a crear las oraciones en positivo. Tenemos al sujeto, que puede ser el nombre de esa persona, de ese objeto, esa cosa que está haciendo la acción en este momento. Tenemos al verbo to be nuevamente trabajando con nosotros, pero esta vez va a ser el auxiliar de la oración. Él es el que nos va a decir que la acción está en presente. Right? Tenemos el present participle. ¿Qué es eso de present participle? Cuando ustedes vean esa frase, presente participio, están hablando nada más y nada menos que de los verbos escritos en ing. So those are the present participle. Entonces, esa ing que le vamos a agregar al verbo es lo que se llama el presente participio o el gerundio del verbo. Y el resto de información de la oración. Miremos. Andy is washing the car. So, Andy is washing the car. Andy está lavando el carro. Fíjense que en español nosotros vamos a traducir siempre esta terminación ing en ando o endo. Está lavando, está comiendo, cantando, llorando, sonriendo, amando. Esa terminación de ing es la que nos va a hacer esta traducción al español del movimiento. Entonces, fíjense en esta oración que ven ahí en la pantalla, chicos. El sujeto puede ser un nombre, puede ser un verbo, un pronombre, un posesivo de los que ya hemos aprendido. Él va a ejecutar la acción y la va a representar en movimiento, pero vamos a tener dos partículas importantes en la oración, que es el verbo to be, que él es el que me está indicando que la acción está en presente. Presente. Y el otro verbo que yo voy a acompañar allí, que va a tener una particularidad, y es que vamos a escribirlo, el verbito en presente, como lo conocemos sin ningún tipo de cambio, y le vamos a agregar la ing, que esta ing es lo que me va a brindar el movimiento. Entonces, este segundo verbo es el que me está diciendo que esa acción está en movimiento en este momento. Dentro de los dos verbos, el primer verbo que aparece siempre en una oración es el verbo auxiliar. Él no es el verbo principal de la acción. Él no es el verbo principal en esta oración. El verbo principal es el verbo que lo va a acompañar y que va a estar modificado en ing. Me va a estar indicando el movimiento. Andy está lavando el carro.
El verbo 0 estar lo ancla al presente y el otro verbo está indicando que se está ejecutando ese verbo en este preciso instante. ¿Get? Hasta ahí no hay problema. El presente simple, perdón, el presente continuo se utiliza exactamente igual que como lo utilizamos nosotros en español. Que nosotros también decimos en español, está lavando, está cantando, están sonriendo, están llorando, etcétera, etcétera. ¿Right? No hay ninguna diferencia frente al español. Pero yo debo tener presentes ciertas reglitas para poder generar esa transformación, porque esa transformación no es hacerla así como así, ponerle el ing y ya. Yo debo aprenderme ciertas reglas y esas reglas son las que vamos a mirar a continuación. Entonces ya vimos por el momento cuál es la estructura en oración positiva del presente continuo. Ahora vamos a mirar cuáles son las reglas para transformar los verbos en ese presente participio, en esa terminación de ing. ¿Right? Vamos a ver el siguiente video y vamos a analizar cómo vamos a hacer para poner esa ing a los verbos, porque no es solamente ponerla por poner, sino que hay que prestar atención a ciertos detallitos que ustedes van a tomar apuntes del video de a continuación. Vamos a pausar aquí primero este videito y luego vamos a volver a ver. Fijémonos en estas reglitas. English spelling rules of verbs ending in ing. To write a verb ending in ing, you need to know its correct spelling. In general, you just add ing to the end of a verb. So, por lo general la regla me dice, nada, cualquier verbo que usted quiera convertir en ando o endo al español, le va a agregar la ing al final a ese verbo. Esa es la primera regla. For example, with the verb read, just add ing to the end, and it becomes reading. Tengo el verbo read, por ejemplo. Tengo la ing, se la agrego, le pongo al lado, no le hago nada más y se transforma a reading. Ese reading, ese verbo ing, es lo que nosotros llamamos el presente participio. Look at these verbs, eat, go, and read. We just add ing to the end of them. Eat becomes eating. Go becomes going. Read becomes reading. Simplemente la regla me dice, agréguenle la ing al verbo al final, no le hagan ninguna modificación y listo. But, since this is English, there are some exceptions. Verbs ending in a consonant plus E. When a verb ends in consonant plus E, we remove the E from the end of the verb and add ing. So, ¿qué me dice ahora esta regla? Esta regla me dice, bueno, la primera regla me dice, póngale la ing, pero llega la regla 2 y dice, pero, si ese verbo termina en una vocal E, vamos a quitarle la vocal E antes de poner la sílaba ing. For example, ride. Ride ends in the consonant D, followed by the letter E. What do? We remove the E and add ing. So now it is written as riding. Let's see some more examples of verbs ending in a consonant plus E. Dance, ride, and write. We remove the final E and add ing to the end of them. Dance becomes dancing. Ride becomes riding. Write becomes writing. So, siempre que ustedes vean que un verbo termina en ing, en E, vamos a quitar la E antes de poner la ing. Pero ojo chicos, y queda como trabajo de consulta para ustedes. Miren, una pausa, tarea. Hay ciertos verbos a los cuales yo no les puedo hacer este cambio por más que en español sí se puedan. Les voy a dar un ejemplo.
Estamos hablando de presente continuo. Y en presente continuo quiere decir que la acción está ejecutándose, que la acción está ocurriendo en este momento. Como acá decimos, el niño está montando la cicla. The boy is riding the bicycle. Riding the bicycle. En español hay ciertas acciones que yo las digo así. Por ejemplo, ustedes con el amor de su vida y te estoy amando en este momento. Y el ex lo estará odiando en este momento. Déjame que estoy pensando la respuesta. En español hay ciertos verbos que pueden ocurrir con este movimiento, ando, endo, con el presente continuo. Pero en inglés, esos verbos no se pueden hacer en ing para representar continuity, para representar el presente continuo. Por ejemplo, el verbo odiar, el verbo amar, el verbo pensar, son pequeñas excepciones, porque amas o no amas, odias o no odias, piensas o no piensas, pero no podemos realizar esas acciones en movimiento. Entonces, que diga la oración, I am loving you no es aceptable. Hay ciertos contextos, hay ciertas situaciones en donde se puede y lo van a ver, pero por lo general, ustedes no van a ver el verbo es yo te estoy amando, I am loving you. No, o ustedes aman o no aman, pero no están amando, no están odiando, no están, ¿sí? Entonces, esa es la tareita de trabajo autónomo que les estoy dejando en este momento, que consulten, vayan, rectifiquen, miren cuáles serían esas excepciones del presente continuo. Hay ciertas excepciones en present continuous o present progressive, como lo quieran llamar. Present progressive, present continuous, cualquiera de los dos está bien. Good. Vamos, sigamos viendo el video y mirando las otras reglas. Verbs ending in IE. When a word ends in I plus E, we remove the IE from the end and add YING. For example, lie. Lie ends in the letter I and E. What do we do? So, habíamos visto que cuando el verbo termina en E, yo le quito la E y le pongo la ING. Pero resulta, pasa, sucede y acontece que esa regla de la E tiene una reglita adentro de esa regla especial. ¿Y qué quiere decir esa regla? La regla dice que cuando la E viene acompañada de la vocal I, ya no solamente debo quitar la E, sino que también debo quitar la I. Y en reemplazo de estas dos vocales, voy a utilizar la Y antes de poner la ING. We remove the IE and add YING. So now it is written as lying. Let's see some examples of verbs ending in IE. Die, lie, and tie. We remove the final IE and add YING to the end of them. Die becomes dying. Lie becomes lying. Tie becomes tying. Verbs with one syllable ending in consonant. Now, fíjense bien y tengan muy pendiente esta que vimos anteriormente. Solamente hay ciertos verbos, hay muy poquitos verbos que tienen esta terminación de IE. Acuérdense, siempre que vean la I con la E, reemplazo esas dos vocales por una Y. Ténganlo muy presente porque es uno de los errores que más se cometen cuando hacemos la escritura. Todo esto se basa en la parte escrita, porque en el momento de hablar, de pronunciar, no hay ningún problema. Es al momento de escribir que debemos prestar mucha atención a estos detalles. Lie becomes lying. Tie becomes tying. Verbs with one syllable ending in consonant plus vowel plus consonant. When a verb with one syllable ends in consonant plus vowel plus consonant, we double, which means make two of, the final consonant and add ing. For example,
Me dice esta regla, nuestras famosas palabras monosílabas. Estas palabras monosílabas refieren a aquellas palabras que en la pronunciación yo las digo de una sola vez. Porque acuérdense que en inglés todo se basa en la pronunciación, no en la escritura. Entonces, cuando escuchen que palabras monosílabas se refieren al momento de pronunciar, que son pronunciadas de una sola vez, como esta, cat, cat, cat. La decimos de un solo tacazo, cat. Cuando esas palabras monosílabas tienen una sola vocal, una sola consonante al final de su palabra, o tienen consonante, vocal, consonante al finalizar esa sílaba, ¿qué va a pasar? Cut Vamos a is a verb that duplicarle la has one syllable. consonante. Cut. Cut ends in a consonant, C, a vowel, U, and a consonant, T. What do? We double the final consonant, T, which now gives us two T's. Then we can add the ing. So now cut becomes cutting. Entonces, debo duplicar la consonante. Tengo que agregarle otra consonante de la misma con la que termina antes de poner la ing. Pero ojo, esto solamente ocurrir con las palabras monosílabas que cumplan con esa reglita. Consonante, vocal, consonante. Y sacamos afuera de esa regla a las consonantes W, X y Y, porque ellas no van a seguir este concepto. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no aplica la regla para la W, la X y la Y? Resulta que la W en inglés es una vocal, es una U. La X son dos consonantes en una porque ustedes pronuncian la K y la S. Dicen, vamos al éxito a comprar un xilófono y cogemos el taxi. La X realmente tiene dos sonidos de consonantes. Y la Y, al igual que la W, se considera una semiconsonante, una semivocal, porque también se considera la vocal I. Right? Entonces, por eso estas tres son una excepción a esta regla. So now cut becomes cutting with two T's in the middle. Let's see some examples of one-syllable verbs ending in a consonant, vowel plus consonant. Cut, run, and stop. We double the final consonant and add ing to the end of them. As we have seen, we double the final consonant T of cut, and it becomes cutting. We double the final consonant N of run, and it becomes running. We double the final consonant P of stop, and it becomes stopping. There is an exception to this rule. We don't double the final consonant when it is W, X, or Y. Verbs ending in W, X, or Y. Miremos estos verbos, los que terminan en las excepciones del anterior, W, X o Y. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Before adding the ing, we do not double that final letter at the end of the verb when it is W, X, or Y. For example, the verb play is a verb that ends in a consonant, L, a vowel, A, and a consonant, Y. But since the final consonant is a Y, we do not double that letter. Fíjense en el verbo play, que antes teníamos que hacerle transformación, ¿cierto? Perdón, en la tercera persona. Aquí tenemos una vocal A y una Y que suena a vocal. Y play, play, play. Como realmente son dos sonidos vocálicos, por eso no se le hace ninguna transformación y se le agrega la ing y se pronuncia playing, 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 como si tuviéramos dos vocales is. What do? We just add ing to the end. So play becomes playing. We do not write two Y's.
Let's see an example of verbs that end in W, X, or Y. Snow, fix, and play. Snow ends in a W, so we just add ing. Entonces, snow, vea que realmente la W es el sonido de una U. Snow, le agrego la ing, snowing. Snow becomes snowing. Fix ends in an X, so we just add ing. Fix becomes fixing. Play ends in a Y, so we just add ing. Play becomes playing. Fíjense que cuando decimos fixing, la K y la S, por ese motivo son excepciones de la regla anterior. Fixing, playing. These three words end in a consonant, a vowel, and a consonant, but they end in a W, X, or Y, so we do not double the final letter. Last syllable not stressed. When a verb has two or more syllables and the last syllable is not stressed, we do not double the final consonant before adding ing. Let's have a look at this. The verb open has two syllables, open. The first syllable is stressed, open. Stressed means there is more emphasis on that syllable. Listen to the verb again and pay attention to the part of the verb that has more emphasis when I say it. Open, open. The O is stressed. The last syllable, pen, is not stressed, so we just add ing to the end. Now open becomes opening. Here are some more examples. Listen to how the last syllable of each verb is not stressed. The first syllable of these verbs are stressed. Happen, open, visit. Listen to where the stress is again. Happen, open, visit. The last syllables are not stressed, so we just add ing to the end of each. Happen becomes happening. Open becomes opening. Visit becomes visiting. So, esta reglita me dice, bueno, ahora vamos a mirar esos verbos que tienen más de 2 sílabas. Y a esos verbos que tienen más de 2 sílabas vamos a mirar si la sílaba número 1 es la que tiene el acento o no. Cuando decimos el verbo open, la O es la que lleva el acento. Happen, el ja es la que lleva el acento. Visit, el V es el que lleva el acento. Entonces nos devolvemos a la regla número 1. Le ponemos ing sin ningún cambio. Open, opening. Happen, happening. Visit, visiting. Right? Last syllable is stressed. When a verb has two or more syllables and the final syllable or the last syllable is stressed, we double the final letter before adding ing. The verb forget has two syllables, forget. Notice how the last syllable is stressed. Forget. Get is stressed. What does forget mean? I don't remember. Anyway, since the last syllable is stressed, forget, and not the first syllable, we double the final T before adding ing. Forget es un pequeño caso especial donde nos están diciendo que la segunda sílaba es la que está acentuada o tiene la fuerza. Digo forget, forget. Para este caso, entonces, vuelvo y aplico la regla de duplicar la consonante, pero ellos son unos verbitos especiales que debo memorizarnos porque son como una excepción de la regla. Forget, forgetting. Vamos a mirar que hay otros dos que son los más comunes, son los más usados y por el momento son los que más van a necesitar, por lo cual van a ser como que los únicos que en el momento necesitan aprenderse. Forget now becomes forgetting. Look at how it now has two T's or a double T. Here are some more examples. Listen to how the last syllable of each verb is stressed. Begin, forget, submit. Listen to where the stress is again. Begin, forget, submit. The last syllables are stressed, so we have to double the final consonant and add an ing to the end of each. Begin becomes beginning. Forget
becomes forgetting. Submit becomes submitting. Verbs ending submit So, becomes submitting. aquí tenemos esos tres verbos que son como los más comunes que utilizamos. Begin, beginning con doble N. Forget, forgetting con doble T. Submit, submitting con doble T. ¿Qué? Son esos tres que hacen excepción a la regla y debemos sí o sí aprendérnoslos. Verbs ending in consonant plus vowel plus L. There are two ways of spelling a verb ending in a consonant plus vowel plus L. In British English, you double the final L. In American English, you do not double the final L unless it is stressed. For example, the verb travel. Travel is a verb that ends in a consonant V, a vowel E, and the consonant L. Which syllable is stressed when I say travel? Travel. Yes, the first syllable is stressed, the TRA, travel. The last syllable with L at the end is not stressed. So what do? There are two ways of spelling this word. In British English, we double the final L. So now there are two L's. And then we add ing. In British English, this becomes traveling with two L's. In American English, just add ing because the final consonant with L is not stressed. In American English, this becomes traveling with... So, aquí tenemos una pequeña variación entre el americano y el británico, y es con esta palabra en especial y otras dos que vamos a ver. Estas palabritas en británico se ciñen a la regla que acabamos de ver anteriormente, ¿right? Que es duplicar la consonante. Pero son esas palabritas que solamente se van a ver, como les vuelvo y les digo, en la parte de escritura. En la parte de pronunciación no cambian. Es en la escritura, y cuando nos vayamos a ver, por ejemplo, una situación donde van a ir a escribirle a alguien de esa cultura, ¿sí? A algún inglés, a algún británico, se van a acordar de la reglita y allí es donde van a escribir de esta forma. Del resto, a nivel mundial, aplica la regla de solamente agregarle la ing. Entonces, miremos cuáles son esas otras palabras para que las tengan en cuenta. Y ahora sí vamos a continuar a cómo viene esa estructura en negative, en questions. 1L. Let's look at some more examples. Equal, travel, control. Where is the stress in each of these verbs? Equal, travel, control. With equal, the stress is on the first syllable, equal. As we have seen with travel, the stress is also on the first syllable, travel. With control, the stress is on the last syllable, control. So how are these verbs written when we add ing? Equal becomes equaling with two L's in British English and equaling with one L in American English. Travel becomes traveling with two L's in British English and traveling with one L in American English. The verb control is different because the stress is on the last syllable that has an L. In British English, it becomes controlling with two L's. And in American English, it is also controlling with two L's. Pues fíjense ahí como en esa última palabra que nos regalaron, controlling, tanto en británico como en americano, lleva la doble consonante al final porque hace parte de esas que vimos anteriormente, donde la última sílaba es la que tenía la fuerza, ¿sí? Como el forget, submit, begin, control. Por eso en ese ejemplo, él en ambos casos lleva la doble L porque aplica la regla anterior. Mientras que equal y travel hacen parte de esa regla de diferenciación de contexto entre el británico y el americano. So people, estas son las reglitas que debo tener en cuenta para transformar a los verbos en ing, ¿cierto? Entonces esas son las que debo tener presente cuando voy a hacer estos cambios. ¿Cuántas reglas vimos? Number one, póngale solamente la ing a todos los verbos, ¿sí? Number two me dice,
Ojo con la letra E, porque la letra E va a tener dos cambios, ¿verdad? El primero es si la letra va con consonante o cualquier forma, como la vimos, como en el verbo share, por ejemplo. Yo quito la E antes de poner la ing. Ahí. Y la otra regla me decía era, ojo, porque si ese verbo lo que pasa es que termina en I y en E, como el caso de mentir, lie, voy a ponerle aquí mayúscula, lie, pues entonces en ese caso yo solamente dejo la consonante que hay y la I y la E la transformo en una Y antes de poner el ing. Lying. Good. Verbs finish in E. Verbos terminados en E. Tienen esta reglita. Tercera regla. ¿Quién se acuerda de la tercera regla? A ver, ¿quién me dice la tercera regla? Come on. Termina en IN. Ya la tenemos. Si termina en IN, que hace parte de esta. Listo. Después de esa, ¿cuál vimos? Si había consonante, vocal y consonante. Muy bien, las famosas monosílabas. Las famosas monosílabas que tienen consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Como por ejemplo la palabra poner. Put. Miren, consonante, vocal, consonante. En ese caso, yo ponía el verbo, duplico esa última consonante que estoy viendo allí antes de poner el ing. Putting. Good. Cuarta regla. Se terminaba en W, X y Y. Correcto. La W, la X y la Y hacían parte de la excepción de la tercera. Entonces, esta vendría siendo exceptions from third rule. Excepciones de la tercera regla. ¿Y qué pasa con estas? Nada, nos vamos a aplicar la regla número 1. Aplicamos regla número 1. Por ejemplo, snow queda snowing. Nada, no le modifico nada, no la condiciono, no pasa nada. Porque aquí no, porque nos acordamos que la W es una vocal. Como el verbo reparar, la X. La X sencillamente le pongo ing. ¿Por qué razón? Acordémonos que la X es como si pronunciáramos una K y una S. Ya se las voy a poner ahí debajito para que se acuerden. Fixing, que es ¿por qué motivo? Porque la X suena x, x. Por eso es que no puedo modificarle nada. ¿Ya? Y la Y sea el verbo que sea, porque ahí vimos play, por ejemplo, pero nosotros tenemos el verbo estudiar también, ¿cierto? Y se acuerdan que en presente simple el verbo estudiar sí cambiaba, aquí no pasa nada. Aquí ninguno de los dos cambia, a los dos le pongo ing y listo. Play, playing, study, studies, y no hay ninguna transformación, no hay ninguna modificación de nada. Solo agrego el ing. Good. Y por supuesto las reglas 5 y 6 que se refieren a esos contextos entre el británico y el americano que lo van a ver con más complejidad mucho más adelante. Good. Now, vamos a dejar allí. De todas formas, el video se los voy a compartir como siempre en el material de apoyo. Vamos ahora a revisar nuestras oraciones en negativo. ¿Cómo van a ir? ¿Qué vamos a hacer con ese negativo? Very easy, muy sencillo. Remember that en una oración positiva tenemos al verbo to be como nuestro auxiliar. El otro verbo se transformó al movimiento y ya. ¿Cómo va a ser lo negativo? El verbo to be es el que va a generar la negación. Pay attention.
Conjugating the present continuous. Affirmative. Esta es la Water, conjugación. La conjugación, nos damos cuenta que el verbo que cambia, el verbo que se transforma es el verbo to be. Él es el que va a decir I am, you, we and they are, he and she is. Él es el único que se va a transformar en las diferentes formas del presente simple. El otro verbito solamente se cambia al ing y va a ser el mismo para todos los pronombres. ¿Get? So, nosotros también podemos acordarnos que podemos hacer la contracción para hablar más fluido, más natural, al igual que la gente angloparlante. ¿Get? Entonces, en vez de decir I am drinking, podemos decir I'm drinking, you are drinking, you're drinking, his, she's, we're, they're. Podemos contraer el verbo to be junto con el pronombre para poder generar una palabra más fluida, una conversación más rápida. ¿Get? Ahora sí, vamos a mirar el negative part, la parte negativa. Subject. Plus. Be. Plus. Not. Plus. Present participle. Plus. Object. I am not talking to Hannah. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo hago para convertir esa oración de positivo a negativo? Yo estoy hablando que el verbo to be es el verbo que me está sirviendo de auxiliar, ¿cierto? Y como él es el auxiliar, él es el que va a llevar la partícula negativa, él es el que me va a ayudar a crear las preguntas y él es el que me va a dar las respuestas en la parte corta. Entonces aquí, cuando hablamos que Andy está lavando su carro, que está haciendo esa acción en ese momento, para decir lo contrario, que en este momento no está ocurriendo eso, lo que yo voy a hacer es ponerle el not al verbo to be. Él es el que se transforma. Él es el que dice, no señor, aquí no está pasando eso. Entonces, isn't o is not. Ahí vamos a hacerlo igual de grande para que lo vean. Isn't, que no está pasando. Good. So, Andy isn't washing the car. Andy no está lavando el carro. Y lo mismo va a ocurrir con todos los demás pronombres y con todos los demás conjugaciones del verbo to be. Yo puedo decir are not o decir aren't o am not. Right? Puedo decir que they are not washing. Ellos no están lavando el carro. O que yo no lo estoy haciendo. Yo no estoy lavando el carro. That's the negative. Esta es la forma negativa en cómo hacemos las oraciones en present continuous. Present continuous. Conjugating the present continuous. Negative. Fíjense, solamente es agregarle el not a el verbo y ya. ¿Y cuál verbo? Al verbo to be. Ahora bien, acá podemos tener las dos contracciones diferentes que vimos hace ratico cuando estuvimos hablando en básico 1 sobre el presente simple o cuando hicimos el recorderis aquí al principio del semestre, ¿cierto? Que yo puedo decir I am not o am not. Con el verbo to be am es la única forma de negar. Pero con los demás puedo decir you are not o you aren't. He is not o he isn't. They are not o they aren't. Puedo contraer la negación con el verbo to be o el verbo to be con el pronombre. Good. Entonces puedo hacerla de cualquiera de las dos formas. Now, the question. ¿Quién se acuerda algo acerca de las preguntas? ¿Cómo se crean las preguntas en present continuous?
¿Cómo se acuerdan ustedes por allá ese recordéis? Pay attention. Plus. Subject. Plus. Present participle. Plus. Object. Are you doing a presentation? You doing a presentation? Are you doing a presentation? ¿Qué pasa con el verbo? El verbo to be arranca a comenzar la oración. Entonces, si antes decíamos acá como el ejemplo, Andy is washing the car, ahora yo voy a empezar esa oración con el verbo to be. Right? Yo paso al verbo to be adelante de la oración y al pasarlo adelante estoy diciendo la oración en forma de pregunta. Is Andy washing the car? Is Andy washing the car? Y siempre que yo empiezo una pregunta con cualquiera WH, con cualquiera de los auxiliares, las preguntas deben terminar con símbolo de pregunta. Nunca se les olvide poner el símbolo de pregunta. Good. Is Andy washing the car? Fíjense, aquí ya vimos la parte negativa, la forma de pregunta y la forma positiva de el presente continuo. Good. So there you go, people. This is the way we talk about the continuity in English. Yes, I am. Conjugating the present continuous. Oh, ¿sí se fijaron la respuesta? La respuesta a las preguntas con el verbo to be son el verbo to be. ¿Estás tomando? Sí, lo estoy. ¿Estás estudiando? Sí, lo estoy. ¿Estás prestando atención? No, no estoy. Good. So, cuando ustedes hagan las preguntas, la respuesta corta debe ir también con el presente continuo, es decir, con el auxiliar que estoy utilizando para la pregunta. Si yo quiero decir que está Andy lavándose el carro, yo digo, sí, sí lo está. Yes. Yes, he is. Y si no, no, he is not. Siempre debo responder con el mismo auxiliar con el que me preguntan. Right? So, this is the grammar structure we're learning today. Esa es la estructura gramatical que estamos viendo el día de hoy. So, have a look to some examples. We're going to make some exercises right now. ¿Qué están haciendo ustedes aparte de escuchar la clase en este momento? What are you doing? Miren la pregunta que les estoy haciendo. What are you doing? What are you doing? ¿Qué están haciendo? ¿Quién me responde? What are you doing right now? ¿Qué están haciendo en este momento? A ver, escriban allá en el chat. Activen el micrófono. What are you doing right now? Estoy durmiendo. Estoy prestando atención a la clase. Estoy desayunando, estoy almorzando, estoy tomándome un jugo, estoy tomando café. What are you doing? ¿Ready? Let's see. Miremos, solo somos tres, Valeria, Laura y Fabián. A ver, ¿qué escribieron? I am writing. Está escribiendo. Bien, Valeria. And the others. What about Fabián? What about Laura?
Fabián dice, I am watching football. Ah, con razón. Está viendo el partido, por eso no está prestando atención a la clase. Ah. And Laura. Laura is sleeping. Laura is sleeping. Laura está durmiendo. Ni modo, ¿cierto? Laura is sleeping. ¿No? What are you doing? I am in English class. You are in the English class, but what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Good. People, Una dime, pregunta. dime. Sleep, ¿no se pondría una doble P? No, ¿por qué? Analicémosla. Muy bien por preguntar y ese es perfecto ese ejemplo. Miremos acá en el pen, voy a hacerles aquí un ladito más. Miren el verbo sleep. Sí, el verbo sleep es monosílabo, ¿verdad? Porque yo lo digo de una sola vez, sleep. Pero contemos las consonantes y las sílabas. Tenemos dos consonantes, dos vocales, una consonante. ¿Y se acuerdan la regla cómo era? Era una consonante, una vocal, una consonante, ¿cierto? Entonces ya por eso no aplica la regla. Como no tiene una consonante, una vocal, una consonante, no me aplica la regla porque aquí tenemos dos consonantes, que es la S y la L, dos vocales, que son la E, aunque sean la misma, cuentan por separado, y una última consonante, que es la P. Entonces, como no aplica la regla, sencillamente agrego la ing. Bien, es por eso, sleeping. En cambio, miremos el verbo hit, golpear, vean. El golpear tiene una sola vocal, una sola consonante, una sola vocal. Pero al revés, perdón, una sola consonante, una sola vocal, una sola consonante. Por eso es que en este caso, si duplicamos esa T antes de poner el ing. That's it. Good. So remember that. Now, people, vamos a hacer un ejercicio de práctica antes de entrar a hacer el análisis de la segunda parte, desde cómo enfrentamos el presente continuo contra el presente simple. Right? Let's pay attention to the following activity. Let's have a look. No. This is a, what is it? Now look what is happening. Pay attention to the following picture. Miren la siguiente imagen. Vamos a guardarla aquí para que se vea bien. Se la voy a poner en ampliada. Miren la siguiente imagen, chicos. Tienen a Helen, a Lucy, a Dave, a Jody, Eve, Tom, Danny, Claire, Jason y Sam. Van a escoger a dos personas, dos solamente. Van a mirar qué están haciendo esas personas en este preciso momento. What are they doing? Y me van a decir la oración de lo que están haciendo. También me pueden decir lo que no están haciendo. Por ejemplo, Lucy no está durmiendo, ¿verdad? Ella está bailando. ¿Qué está haciendo Tom? What is Claire doing? What is Jason doing? What is Danny doing? What is Sam doing? Etcétera, etcétera. Entonces van a tomarse 2 minutos para hacer esas 4 oraciones. Lo que sí están y lo que no están haciendo en esa imagen. Good. Luego de eso, que me compartan en el chat las oraciones, yo les voy a preguntar qué están haciendo algunas de esas personas. So, pay attention. Let's do it. Hagámoslo. Mientras voy por agüita.
Ready? I'm back. Volví. So, tell me. Vamos a poner aquí a ver si nos puedo ver al tiempo. Good, Valeria. So, I want to check out. Here's the picture. Here is the picture. So, Valeria dice, Tom is singing. Yes? Yeah, Tom is singing. Very good. ¿Qué más? ¿Qué no está haciendo? Dice Valeria, Eve is eating pizza with Helen. Perfect. Eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿qué no están haciendo? Jody is dancing with Dave and Tom. Very good. With Dave and Tom. Jody no está bailando con Dave y con Tom porque Tom no está bailando. Tom está es como cantando. Good. Bueno, sí, ahí muestra ahí como el pie moviéndose. Very good. Judy is dancing. Very good, Fabián. Now, listen to the question porque les voy a preguntar a cada uno de ustedes una pregunta, valga la redundancia, y me la van a responder con yes o no, más el verbo to be. Valeria, is Sam drinking soda? Is Sam drinking soda? Yes or no? Yes, he is. Ojo que en las respuestas cortas es en el único lugar donde no necesitamos hacer contracción. Entonces decimos, yes, he is, separadito. Very good. Fabián, is Danny eating crisps? Crisps son como papas fritas. Is Danny eating crisps? No, he's not. No, he is not, or no, he isn't. Perfecto. And finally, Laura. Laura, is Eve talking to Helen? Is Eve talking to Helen? Me asustó el gato. Is Eve talking to Helen? No. Yes, she is. Mira que acá está Eve y está hablándole a Helen. Good. Yes, she is. Good. Period. This is very easy. Realmente el presente continuo es muy sencillo. Es cuestión de practicar y acordar que estamos hablando de este preciso momento. Good. Because now, pay attention and remember how to make the comparisons between present simple versus present continuous. Vamos a prestar mucha atención al siguiente video porque vamos a mirar qué cosas se dicen en presente simple y qué cosas se dicen en presente continuous. Fácil. El present simple se utiliza para hablar de lo que ocurre a nivel general en mi vida en el presente. Mis rutinas, mis hábitos, lo que yo hago de manera usual, pero que no está ocurriendo en este preciso momento. Y es importante tenerlo muy en cuenta y aclararlo, porque resulta que en español a ustedes les preguntan, ¿qué haces? Y uno responde, estoy estudiando, estoy leyendo un libro, etcétera. ¿Bien? Pero aquí hay un error en contexto. En español yo pregunto ¿qué haces? Y eso está en presente simple. Y generalmente respondo yo estoy leyendo, estoy cantando, estoy trabajando. Y eso está en presente continuo. Este error nosotros lo transmitimos casi siempre continuous. Este error generalmente lo transmitimos de español a inglés, chicos. Y en español pues es aceptable, ¿sí? Si a usted le preguntan, ven, ¿qué haces? Y uno dice, no, estoy aquí esperando a mi novia, estoy esperando que el profesor termine la clase para terminar de verme el partido, whatever. En español esto es aceptable. Pero en inglés, chicos, it is not. En inglés resulta que la pregunta ¿qué haces? Traduciría como what do you do? What do you do? Perdón allí, what do you do? What do you do?
Y si a ustedes les preguntan en presente simple, ustedes deben responder en presente simple. Esa es la regla de oro. En el tiempo verbal en el que les preguntan, ustedes deben responder. Entonces, en inglés, cuando ustedes le preguntan qué hace, no les están preguntando que en este preciso momento qué es lo que hacen. Les preguntan a nivel general en su vida qué es lo que hacen. Entonces ustedes responden con su profesión. Ustedes dicen, I work at a hospital, que trabajo en un hospital, que yo canto en algunos conciertos, que yo bailo en las noches, que ¿qué hacemos en nuestra rutina diaria? Entonces, mucho ojo. La pregunta, what do you do, es en presente simple, por lo tanto, las respuestas deben ir en presente simple. Mientras que la pregunta para hacer cuando ustedes están hablando del continuo es, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? Generalmente no necesitamos decir la palabra ahora o en este momento, porque la gente ya entiende que estamos hablando de un presente continuo, present continuous. Y ahí sí, en ese momento, continuous. En este momento, sí debemos responder con ese presente continuo, con lo que yo estoy haciendo en este instante. Fabián está viendo el partido. Laura estaba durmiendo, pero ahora está prestando atención a la clase. Valeria estaba escribiendo una respuesta. They are studying English. Ellos están estudiando inglés en este momento. Good. So, un detallito a tener muy presente. Porque resulta que en español no hay problema. La gente me pregunta, Fabián, ¿qué haces? Fabián dice, no, estoy viendo televisión. Fabián, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo televisión. Con ambas, respondo en presente continuo. En inglés, no. En inglés ténganlo muy presente que si preguntan por presente simple, les están preguntando por su rutina, por lo que hace a diario, no en este momento. Y si les preguntan qué estás haciendo, es si en este preciso instante lo que estén haciendo. Good. Let's pay attention to the video. Vamos a mirar el video y tomamos apuntes de cómo hacer también esas diferenciaciones entre el present simple versus el present continuous. So let's check it out. Present simple versus present continuous tense. English grammar lesson. I speak English. I am speaking English. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Si usted dice I speak English, I am speaking English, traduciéndolos al español, pues la gente va a entender que usted habla inglés y que lo está hablando. Pero en español como que los contextos no son tan importantes. En inglés sí. ¿Cuál sería el contexto del primero y cuál es del segundo? En el primero, se están hablando que tienen la habilidad, que conocen el inglés y lo usan por ahí de vez en cuando. Mientras que en el segundo, en la segunda oración, le están explicando a esa persona que le hizo la pregunta que usted está haciendo esa acción en este preciso instante. What is the difference? I speak English is in the present simple tense. I am speaking English is in the present continuous tense. When do we use the present simple and when do we use the present continuous? Let's look at each one. The present simple tense. We use the present simple tense for facts or things that are always true or generally true. Whales live in the ocean. This is generally true. Unfortunately, some dogs have 3 legs or less, but in general, it is true. So, primer uso de ese presente simple. Siempre que vayamos a hablar en presente simple, esta es una de las razones, porque estamos hablando de cosas que son una realidad, que no podemos negarlo.
que siempre van a ser verdad o que siempre van a ser es ese hecho. Como que las ballenas viven en el océano, es un hecho. Los perros tienen 4 patas, es un hecho. Que llueve por montón en invierno, es un hecho. Que en Colombia llueve cada rato, es un hecho. Right? It rains a lot in winter. Yes, this is generally true. Water boils at 100 degrees Celsius. This is a fact, just like the fact that water freezes at 0 degrees Celsius. The present simple tense is also used for regular habits or repeated actions. These are often daily routines, and they happen always, often, generally, every week, etc. I brush my teeth 3 times a day. I read in bed every night. She goes to the gym after work. Siempre que esa acción que nosotros hacemos, la hacemos con cierta frecuencia y se vuelve parte de nuestra rutina, va a ir dicha en presente simple. El hecho de que usted se siente a ver una serie todos los días, eso ya se volvió una rutina. Entonces yo veo series en la noche. No vas a decir en este momento que estás en clase y no estás viendo televisión, no vas a decir yo estoy viendo series en Netflix. A menos de que pues sí, estén ahí en el celular haciendo que están en la clase y se están adelantando en la novela de Leaf allá en Caracoles, que la pasan. No sé en qué canal porque no veo novelas. Ese sería diferente, ¿cierto? Pero aquellas actividades que son una rutina, algo que hacemos con cierta frecuencia en nuestra vida diaria, se dicen siempre en present simple, a menos que lo estemos haciendo en este preciso momento. He walks to school every day. Common time expressions used with the present simple tense are always, often, generally, normally, sometimes, never. Every day, every week, every year. Note that the time word is in the singular form. Day, not days. Once a day, twice a week, 3 times a month. Then the rest are 4 times, 5 times, etc. In the morning, in the afternoon, at night. We don't say in the night. I recommend seeing our video about prepositions of time at, on, and in. On Mondays, on Fridays. When the day is in plural, it refers to all Mondays, all Fridays. Present continuous tense. So, antes de entrarnos a ese, la última parte del presente simple es cuando vayamos a hablar de ese presente simple, de esa rutina, de esas generalidades en nuestras vidas, podemos expresar nuestros adverbios de frecuencia, los que nos van a ayudar a identificar qué tantas veces es que yo hago esa actividad de mi rutina. Y estas expresiones nos ayudan también a identificar que estoy hablando en presente simple, ¿sí? No vamos a estar diciendo, por ejemplo, en presente continuo, que yo estoy desayunando una vez al día, porque eso ya no es en este momento, eso ya lo vamos a ver más adelante como un futuro continuo, como un presente con relación a futuro. Entonces, por el momento no nos vamos a meter en ese tema. Por el momento, el presente continuo solamente me indica movimiento ahorita en este momento, en estos minutos. Right? Entonces, estas expresiones que ven acá no las van a ver junto a una oración en presente continuo porque ya va a tener algún significado diferente al ahora, al este momento, como la oración que les acabo de decir. Yo estoy desayunando 2 veces al día. Eso quiere decir que todos los días se está haciendo esa acción y se está convirtiendo en una rutina, en un evento hacia el futuro que no tiene nada que ver con el ahora. ¿Okay? Por lo tanto, estas expresiones solo con present simple. In. On Mondays, on Fridays. When the day is in plural, it refers to all Mondays, all Fridays. Present continuous tense. We use the present continuous tense for an action happening right now at the moment of speaking. When somebody is doing something right now or something is happening right now. Todo lo que sea en este preciso instante. I am teaching an English lesson. Yes, that is what's happening right now. You are watching a video. Yes, that is what you are doing.
Eso es lo que están haciendo ahorita. Están viendo el video, están escuchando la explicación. El profe está enseñándonos las reglas. right now. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. You can see that these actions are happening right now, and they are temporary actions, normally for a short period of time. The present continuous is also used to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at that exact moment. Miren, este es un detallito delicado, pero fácil de comprender. Podemos utilizar el presente continuo cuando estamos hablando que esa acción estará ocurriendo un poquito más adelante de este exacto momento, pero no necesariamente en este preciso momento. Es aquella parte en donde yo les hablaba que el presente continuo se volvía como un futuro cercano. Miremos un ejemplo para que lo entendamos. This action is in progress and hasn't finished. I am reading a great book. Yo estoy leyendo un libro fantástico. Esa acción se está ejecutando, pero no en este momento. Por ejemplo, yo, en mi realidad, les comento para que sepan, yo estoy leyéndome el libro de las 1001 noches, que es un libro espectacular. Me lo estoy leyendo. Esa expresión la estoy utilizando en presente continuo porque les estoy diciendo a ustedes que yo estoy haciendo esa acción a modo de rutina constantemente y que está en proceso esa acción, o sea, no la he acabado. Yo todos los días cojo un capítulo y me lo leo, entonces yo me la estoy leyendo, no en este momento, pero sí lo estoy haciendo como parte de mi rutina. Entonces ahí es donde yo utilizo este tipo de presente continuo, para expresar algo que ustedes lo están ejecutando, pero no exactamente en este momento. Por ejemplo, que ustedes estén preparando una exposición para un parcial. Ustedes la están preparando, eso quiere decir que están haciendo en estos días los preparativos, se están organizando, mas no ahorita, en este momento que están hablando conmigo, lo están haciendo. Book. It doesn't necessarily mean that I'm reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. I've started reading this book and I haven't finished it yet. They are staying at a local hotel because the roof of their house was damaged during the storm. Ellos se están quedando en un hotel en esta semana porque se les dañó la casa. Se están quedando. Están expresando que esa acción está ocurriendo a lo largo de esta semana y todavía no se ha acabado la acción porque está ejecutándose durante la semana. It doesn't necessarily mean that they are at the hotel right at this moment. Maybe they are at work right now or somewhere else. This situation is temporary. Jack is learning Italian. It doesn't necessarily mean he is learning the language right now at a desk with all of his language books. It refers to this moment of his life. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo inglés. Cuando ustedes se encuentren con alguien y dicen, ven, ¿y qué estás haciendo en estos días? No, estoy haciendo un curso de inglés. No quiere decir que en ese momento en que lo dijeron, lo están haciendo el curso, sino que están en un proceso. Entonces, cuando hablamos de procesos que se demoran un tiempo también en mi presente, puedo expresarlos con present continuous. Common time expressions used with the present continuous are now, right now, at the moment, still. Estas expresiones son las que me indican que esa acción sí está ocurriendo en este preciso momento de mi vida. Right now, ahora, justo ahora, right now. Ahora, now, at the moment, en el momento, still, aún, todavía. Now let's compare the two tenses together. Here are the sentences from the beginning of this lesson. I speak English. I am speaking English. We say I speak English because it is a fact. I generally speak English, so we use the present simple tense. We say I am speaking English because it refers to what I am doing now. It is a temporary action because in a moment I might start speaking in Spanish. So we use the present continuous. Ojo con las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Let's compare more sentences. I live in England. We use the present simple for things that don't change for a long time.
I plan to live in England for a long time, and I don't plan to change soon. It is more or less permanent. But if I say, I am living in London at the moment, I use the present continuous because this situation is temporary. Next month, I plan to live in a different city. Another example, it rains a lot in winter. We use the present simple because this is a fact or is generally true. It is raining right now. We use the present continuous because we are talking about an action that is happening right now. It is in progress. It will not continue forever. It is temporary. Tomorrow, it might be sunny. Look at this cartoon. What is he doing? He is biting his nails because he is nervous. This sentence shows the action is happening now. He is biting his nails right now. Does he always do this when he is nervous? Yes. He always bites his nails when he's nervous. The second sentence uses the present simple because it is talking about his habit, something that he does when he is nervous. Notice how we use the present simple tense with the adverb of frequency, always. So, las diferenciaciones entre el presente simple y el presente continuo. Generalmente, si se dan cuenta, cuando son rutinas, cuando hacen parte de nuestra vida diaria o cuando es un proceso que está ejecutándose a lo largo de esa rutina diaria, es donde voy a poder hablar de estas dos variantes. Good. Let's compare the present simple and present continuous in affirmative sentences, negative sentences, and in questions. Here are two affirmative sentences. I eat cereal every day. This is my habit, my routine. I'm eating cereal right now. This is an action happening now. Let's look at the negative form. I do not eat cereal every day. No, sometimes I have pancakes for breakfast. Yum. I'm not eating cereal right now. No, I'm eating broccoli. We use do not or does not to make negative sentences in the present simple. Remember, we can use the contractions don't and doesn't. Ojo acá, también cuando estamos hablando de las oraciones en negativo, vamos a tener una pequeña diferencia. Recuerden que en presente simple nuestro auxiliar es el do, que se va a transformar a does cuando hablamos de la tercera persona. I don't eat cereal. She doesn't eat cereal every day. Hablamos de la rutina horaria que no ocurre con estas personas, que no comen el cereal. Y el verbo do es el auxiliar para todos los verbos diferentes al verbo to be. Pero aquí en el presente continuo, nuestro auxiliar es el verbo to be para absolutamente todos. Él es el que hace el negativo. I am not eating cereal right now. En este momento no estoy comiendo cereal. Y ella, she is not eating cereal. Ella tampoco está comiendo cereal en este momento. We add not between to be and the verb to make negative sentences in the present continuous. And making questions. Do you eat cereal every day? Is this your habit or routine? Are you eating cereal right now? Is this what you're doing right now? We use do or does to make questions in the present simple tense. We change the order of the subject, or subject pronoun, and the conjugation of the verb to be when making questions in the present continuous tense. Questions, same verbs, different meanings. Questions can have the same verb, but its meaning changes depending on if the question is in the present simple. Lo que les comenté al principio, ¿cierto? Las dos preguntas hablan de cosas diferentes y tenemos que estar muy alertas para no confundirlas, porque generalmente nosotros hacemos traducciones erróneas del inglés al español. Good. So people, that is in general the things and the tips you need to take into account. Tengan muy en cuenta estas técnicas, estos detallitos a entender entre el present simple y el present continuous para hablar de acciones que están pasando en este momento, acciones que están ocurriendo a lo largo de un tiempo y acciones que ocurren de forma general en cualquier momento de mi vida. Good. Let's pay attention. Do you have any question, people? ¿Alguna pregunta al momento? Everything is clear. Todo claro. ¿O cómo va el partido? Tell me.
¿O todos están viendo el partido o where are you? ¿Dónde están? So, have a look. Present simple versus present continuous. Have a look here. Vea lo que escribí. Present simple versus present continuous. Sin preguntas. ¿Cómo va el partido? Cuenten. Yo no veo fútbol, pero ¿cómo van? Mientras voy buscando acá el ejercicio. Bien, ¿Qué se profe, me está bueno. Ah, bueno. Se me borran los enlaces que ya tengo guardados para explicarlo y me toca buscarlo siempre. Attention. Aquí deben prestar mucha atención en el contexto que van a ver. Lean muy bien las oraciones. Cada una de esas oraciones tiene una palabra clave que los va a ayudar a identificar si se está hablando de presente simple o presente continuo. ¿Listo? Vamos a hacer el primero juntos y van a hacerme las 6 siguientes aplicando las estructuras y aplicando las claves para entender cuándo es present simple, cuándo es continuous. Miremos el primero. Dice, Mary usually go to bus by school o goes to by school o is going to school by bus. ¿Cuál de ellas es la correcta? Goes. Goes. Muy bien, goes. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra usually, ¿cierto? Que me indica que es usualmente, que es en su rutina diaria que lo hace. Entonces van a hacer ustedes en casa la de la abuelita y las 3 siguientes, las que están ahí en pantalla. Si el archivo no les abre, si la página no les abre, léanlas acá y escojan la opción correcta y en 2 minutos les leo las respuestas. Vayan escribiéndolas ahí en el chat.
Ready? So, ¿cómo queda la de la abuelita? Is do it, does, do Does does. she visiting or visits? Visit. Does she visit her grandma every Saturday? Vamos a ver. Listen, Joe, the violin. Is playing. Is playing the violin. The next one. Is you playing computer games? Are you play computer games? Do you play in computer games? ¿Cuál? Are. Are playing. Are you playing computer games right now? I always do, does, I'm doing. Do. Do. I always do my homework. My brother Don't. Like. My brother doesn't like geography. Mi hermano, él, doesn't like geography. They are watching TV at the moment. They are watching, or they is watching, or they watch. Are Are. watching. They are watching. And finally, we isn't fighting, we aren't fighting, we don't fight. Aren't fight. We aren't fighting. Perfect, people. Este tema es supremamente sencillo, súper fácil de comprender, es revisar contextos y listo. Good, miren, nos quedaron bien las actividades. Vamos a mirar ya por último la tarea que tenemos para esta semana. Aquí tienen todo este ejercicio de practical activities para recalcar, reforzar el presente continuo, el presente simple. El tema está muy fácil, si quieren hacerlo los hacen, si no, no pasa nada, todos los ejercicios son de práctica, pero vamos a ver el que sí tiene nota. Good. Se me cerró la sesión, vamos a actualizarla. Y me sacó. Vamos a mirar la tarea y ya con eso terminamos la clase de hoy. La tarea que tienen es solamente una en esta semana. Es una competencia entre el presente simple y el continuo. Van a tener 15 oraciones. Esas 15 oraciones tienen que ver algunas con unos pequeños párrafos, otras con unas oraciones e imágenes. De acuerdo a la imagen, de acuerdo al contexto que les van poniendo en cada pregunta, van a responder con presente simple o con presente continuo. Entonces, ténganla muy, muy clarito, sobre todo en este primer punto, que puede que les aparezca de primero, como puede que no, porque vienen a la aleatoriedad. Entonces, aquí que tienen un pequeño párrafo, ¿sí? Y tienen una pregunta. De acuerdo a esa pregunta, escogen la respuesta correcta. Para todos los demás es verificar qué está pasando, qué está haciendo, qué está ocurriendo en la imagen y escoger la respuesta de acuerdo a esa opción, a esa pregunta, a ese contexto. No van a tener límite de tiempo, la pregunta está abierta e igual manera también tienen 2 intentos como siempre con las tareas y la nota que les va a quedar es la nota más alta de los 2 intentos. So people, eso es todo por esta semana. Ojo con esta tareita que tiene un poquito más preguntas de lo habitual, pero está supremamente sencilla. Recuerden los contextos, recuerden leer bien la pregunta, hacer la diferenciación entre las 2 preguntas que les expliqué, el what do you do y what are you doing, para que no se confundan ahí en el ejercicio. Y nos vemos la próxima semana. Ahí, en breve ya les subo la grabación y ya les subo estas 2 fichitas que hicimos en el Paint para el material de esta semana. Bye, bye. Bye, teacher. Thank you. Dice en la segunda puse das y visit.